contacto con tanta gente de tantos países de Iberoamérica, y especialmente agradecerle a los Quijotes que lanzaron esta idea, a Ismael y Enrique, eh, agradecerles por la invitación. Como dice ahí la presentación, yo voy a estar hablando de una experiencia que tiene que ver con mi país, que se enmarca dentro de lo que es una concepción educativa de la recreación, eh, pero más concretamente con prácticas educativas que se dan o prácticas recreativas que se dan en instituciones educativas, instituciones escolares del Uruguay. Eh, yo soy docente e investigador de la Universidad Católica del Uruguay, como se ve por ahí. Desde ese lugar hemos ya desarrollado unas líneas de capacitación profesional desde hace 17 años y de también investigación hace algunos años menos. Y es en ese marco en el cual surge el resultado de un proyecto de investigación vinculado a mi tesis doctoral. También, como se menciona por ahí, integro la Asociación Iberoamericana de Estudios del Ocio, OCIUM, que es una asociación, una red que reúne a muchas universidades iberoamericanas en torno a los estudios del deporte, la recreación, el turismo y la cultura, especialmente en torno a lo que es el concepto de ocio. Vamos a pasar por la primera diapositiva que plantea un poco el encuadre conceptual de esta investigación. En primer lugar, la recreación educativa, ¿no? Entendida así como la entienden varios autores latinoamericanos como Pablo Weichman, Esperanza Osorio, Guillermina Mesa, y así como también la entendemos junto con el colega Luis Machado de la Universidad Católica del Uruguay. Eh, a partir de esa concepción de la recreación desde la intencionalidad y como un proceso de largo plazo que tiene que ver justamente con ciertos objetivos educativos que buscan nuestras prácticas de recreación, es que asumimos entonces este enfoque. Por otro lado, también como parte del encuadre conceptual, además de la recreación educativa que mencionaba recién, también dos conceptos operativos que le vamos a llamar, porque justamente son dos conceptos que fuimos construyendo a los efectos de la investigación, que es este concepto de tiempo libre escolar y de educación no formal, para el cual nos basamos en un pedagogo catalán muy conocido, Jaume Trilla, que define justamente lo que son las prácticas no formales que se dan en el ámbito educativo, y que define también el tiempo libre, y nosotros lo vamos a adaptar hacia un concepto que enseguida lo vamos a definir. Y por último, este concepto de trayectos educativos que viene del ámbito escolar, ¿no? Se habla mucho de trayectos escolares para dar cuenta, bueno, lo que hacen las instituciones educativas en cuanto a lo que le ofrecen al alumno de una institución para su formación. Nosotros vamos a trabajar justamente a partir de un concepto más amplio que el de trayecto escolar, y tomamos este trayecto educativo que enseguida lo vamos a definir. Pero bueno, ¿qué entendemos por relación educativa? Y aquí vamos a proponer en primer lugar una definición propia que surge justamente de las líneas de investigación en las que estamos trabajando, y lo vamos a definir, como dice ahí, como una práctica pedagógica que interviene en las posibilidades de disfrute del tiempo libre en un grupo o comunidad, movilizando la capacidad lúdica del sujeto para recrear su entorno, creando así mejores condiciones para la participación de la comunidad en su propio desarrollo humano y en un paulatino proceso hacia la construcción de la autonomía de todos los sujetos implicados. En primer lugar, vamos a desgranar un poquito esta definición. En primer lugar, entendemos a la recreación, y por eso lo asumimos desde un enfoque educativo, entendemos a la recreación como una práctica pedagógica. Esto tiene que ver no solo con una intencionalidad, que evidentemente, seguramente todos quienes estamos en campos vinculados a la recreación compartimos esta intencionalidad, sino que también tiene que ver con tomar ciertas definiciones respecto a cómo educamos, en qué momento educamos, de qué forma lo hacemos, a quién educamos. Implica definir, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad educativa. Entonces, asumimos en primer lugar
la recreación desde esa institucionalidad, desde una intencionalidad y una forma de proceder que nos permite alcanzar objetivos educativos. En segundo lugar, destacamos, como ahí está marcado, el disfrute del tiempo libre, eh, porque nosotros partimos de que las experiencias de ocio que se generan en torno al disfrute, y al disfrute que se genera justamente en esas instancias de tiempo en el cual estamos ejerciendo nuestra autonomía, tienen una potencialidad educativa fundamental. Y nos proponemos trabajar desde ahí, ¿no? Desde esas experiencias de ocio que van generando en torno a lo que disfrutamos, a lo placentero en nuestro tiempo libre. Pero a su vez, esas experiencias están mediadas por la capacidad lúdica del sujeto. Esta capacidad lúdica que los sujetos tenemos, en algunos casos más desarrollada, como la vimos recién en el caso de la presentación anterior, y es desde ahí y es a partir de entender justamente que esa capacidad lúdica genera oportunidades de aprendizaje y condiciones para aprender eh, más oportunas que de repente otras formas de aprender, es desde ahí, desde esa capacidad lúdica del sujeto que nosotros entonces estamos interviniendo. Y por último, destacando hacia dónde vamos con nuestra intervención educativa en cuanto a lo que es la construcción de autonomía como finalidad de nuestra intervención educativa. Eh, Recreación es algo que se da en el tiempo libre, pero que sobre todo es para el tiempo libre. La construcción de la autonomía en el tiempo es justamente la finalidad de nuestra acción. Y entendemos al desarrollo humano como esa forma de atender integralmente las necesidades del sujeto, pero sobre todo desde la temporalidad, ¿no? Desde esa dimensión en el cual somos y nos hacemos en el tiempo. Por lo tanto, la autonomía es un componente fundamental. Pasamos ahora a la segunda definición que se menciona ahí. Eh, Esta práctica pedagógica en instituciones que son explícitamente educativas, en instituciones como las escolares, que es algo que por lo menos en nuestro país, en Uruguay, es uno de los campos de mayor desarrollo de la recreación, que es la recreación dentro de las instituciones escolares. Como dice ahí, en las instituciones educativas se concreta como una práctica pedagógica que se da en el tiempo libre escolar, enseguida vamos a definir este concepto, desarrollando un proyecto de formación de largo plazo donde la recreación es un instrumento para el desarrollo integral de niños y jóvenes. La formación se da a partir de una motivación intrínseca de actividades recreativas de disfrute que se constituyen en experiencias formativas significativas. Vamos a tratar de definir entonces estas dos ideas que aparecen ahí para poder precisar. Yo les decía, estas son definiciones operativas, ¿no? Una dificultad que teníamos en nuestra investigación era poder precisar de todas las actividades que se hacen en la institución, cuáles podemos definir como actividades recreativas. En las instituciones escolares estamos hablando. Eh, Quizá aquí me tomo un minuto para hacer una precisión que debería haber hecho al principio, porque no necesariamente en todos los países de Iberoamérica se da igual, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de instituciones escolares, nos estamos hablando de instituciones de educación formal, que tienen que ver con la educación inicial, primaria y secundaria. La escolarización en el caso del Uruguay abarca las edades desde los 3 años hasta los 18 años, o sea que abarca un periodo fundamental en el proceso de formación de la persona, y tiene que ver justamente con todo aquello que desde el Estado moderno se ha definido como lo que el ciudadano moderno debe aprender, y por eso se le brinda esa oportunidad a todos los uruguayos de acceder a la escolarización. Lo que sucede es que en muchas instituciones lo que se da no es únicamente actividades académicas y escolares, sino que también, como vamos a ver, se dan un montón de actividades dentro de esto que hemos definido aquí como tiempo libre escolar, entendido como el tiempo que se destina dentro de la institución para actividades que no son académicas y que requieren la voluntad del sujeto para participar. Acá hay un elemento clave. La educación escolar en mi país y en muchos de los países de ustedes es obligatoria. Los niños, por lo menos hasta los 15, entre los 13 y los 15 años en Uruguay,
están obligados a asistir a la educación escolar, por lo tanto no es una opción de niños y adolescentes el poder participar de esta formación. Sin embargo, dentro de las instituciones escolares hay propuestas que sí son opcionales, que generalmente se dan por fuera del horario de las clases obligatorias, eh, que son justamente estas que definimos como tiempo libre escolar, ¿no? Todo aquello que en definitiva se da dentro de la institución escolar, pero que implica una voluntad del sujeto de poder participar y por lo tanto lo hace desde una motivación intrínseca. Por ahí otra idea que en definitiva surge y que tiene que ver con estas actividades de tiempo libre institucionalizado, ¿no? Actividades que eh, entran dentro de una zona gris, ¿no? Que nosotros hemos llamado actividades no formales en instituciones formales, que son estas actividades que en realidad eh, se parecen más a lo que sucede fuera de la escuela, pero que al menos en el caso de Uruguay muchas veces se dan dentro de la escuela, pero en el tiempo libre escolar. Como dice ahí la definición, lo que define la oferta recreativa de estas instituciones es que se trata de actividades de tiempo libre institucionalizado que se desarrollan generalmente fuera del horario obligatorio y en espacios más allá del aula, pero que son centrales para la orientación educativa de la institución. Y esto último me parece que es clave, porque como vamos a ver, las instituciones que fueron relevadas tienen una oferta recreativa vinculada al tiempo libre escolar muy importante. Una oferta que es muy amplia, que abarca no solo todo el año escolar, a lo largo de todo el año escolar, sino que también abarca los diferentes niveles, desde los 3 años hasta los 18 años, lo cual implica una inversión de recursos muy importantes para estas instituciones. Eh, por lo tanto, al no ser actividades obligatorias ni para los participantes ni para las instituciones que tienen en definitiva cumplir con ciertos estándares de escolarización, el hecho de que lo hagan dice o da cuenta de la importancia que estas actividades tienen para la concepción educativa que al menos estas instituciones que las llevan adelante tienen en definitiva esas actividades. Por lo tanto, como dice por aquí abajo, la recreación en las instituciones educativas abarca toda la oferta de actividades que se dan en el tiempo libre escolar. A partir de estas categorías de tiempo libre escolar y de actividades no formales en instituciones formales, fue que definimos entonces un conjunto de actividades eh, que son las que consideramos entran dentro de esta definición de la oferta recreativa que se da en instituciones escolares. Y aquí vamos a ver que en realidad estamos utilizando el concepto de actividad recreativa en un sentido muy amplio, ¿no? Está abarcando un conjunto de actividades sistemáticas, ¿no? Por actividades sistemáticas entendemos aquellas actividades que se dan sostenidas a lo largo del año, generalmente con una frecuencia semanal. Es el caso de propuestas de deporte recreativo, el fútbol, evidentemente en Uruguay es algo que no puede faltar en ningún colegio, pero también otros deportes como básquetbol, voleibol, hockey, balonmano. O sea, hay una propuesta muy importante de deporte, no solo formativo, sino especialmente como espacio de recreación para aquellos que justamente les gusta y quieren optar por participar en alguna actividad deportiva, actividades de expresión musical, plástica, corporal y escénica, talleres de narrativa, periodismo, talleres de juego, cine, artesanías y diseño, intercambios deportivos, grupos asociativos, voluntariado, e incluso grupos pastorales, porque muchas de las instituciones relevadas están vinculadas a lo que es la Iglesia Católica. Si uno mira esta oferta de actividad sistemática, se encuentra que, por ejemplo, los intereses del tiempo libre, que ayer en la ponencia de Ricardo Viña se mencionaron, vinculados a Tomás Edier, padre de la sociología del ocio, uno se encuentra con que los diversos intereses están contemplados dentro de esta oferta. Lo mismo podríamos decir de las diferentes dimensiones del ocio que plantea Manuel Cuenca, uno las encuentra también representado, ¿no? Con lo cual habla de una diversidad de lo que es esta oferta recreativa
y lo que genera en definitiva mayores posibilidades para que uno pueda elegir dentro de una oferta amplia. Además de esta actividad sistemática, también tenemos eventos recreativos. Estos eventos son instancias más puntuales, que sean 1 o 2 veces al año, pero generalmente con una carga horaria más importante, puede incluir más de un día. Ahí encontramos probablemente lo que ha tenido mayor desarrollo en las instituciones educativas, que son los campamentos escolares, pero también viajes, convivencias, olimpiadas recreativas, que son en definitiva una combinación de deportes y actividades artísticas y culturales que se dan a veces incluso hasta a lo largo de una semana, semanas temáticas, jornadas recreativas, fiestas y celebraciones. Muchas veces se trabaja desde el recreativo la celebración del fundador de la institución o del fundador de la congregación a la cual está vinculada la institución, muestras artísticas y culturales. También, de nuevo, la misma diversidad que veíamos en actividades sistemáticas aparece por este lado. Y por último, una categoría que, que también tiene un valor importante dentro de lo que es la oferta recreativa de estas instituciones educativas, que es le llamamos la animación de espacios. Aquí no estamos ante actividades en las cuales los recreadores están desarrollando o dirigiendo propuestas, sino que son espacios en los cuales hay, además del espacio físico, hay insumos, materiales a disposición para que los niños, los adolescentes decidan cómo utilizar ese espacio y qué tipo de actividades realizar, ¿no? Generalmente algún educador acompaña, pero suministrando los materiales y no tanto marcando las actividades. Y en estos espacios nos encontramos con que hay mesas de ping-pong, tejo, futbolito, juegos de mesa de los más diversos, instrumentos musicales, también para aquellos que en definitiva saben tocar la guitarra o instrumentos de percusión, y a veces incluso material deportivo, pelotas para que se puedan utilizar en el patio. En definitiva, uno ve entonces una oferta recreativa muy amplia que se da, como les decía, a lo largo del ciclo escolar, ¿no? En el caso de las instituciones que contienen justamente la educación inicial, primaria y secundaria en la misma institución, eso implica que es una oferta que se extiende desde los 3 años de edad hasta los 18 años de edad, y también a lo largo del año, ¿no? No son actividades puntuales, sino que hay mucha actividad que se reparte y que se sostiene a lo largo del año. Y eso genera entonces también como roles y funciones diferentes en lo que es justamente la realización o la ejecución de esta oferta, ¿no? Por un lado vemos que la actividad sistemática lo que da en buena medida es sostenibilidad del proyecto formativo, ¿no? Uno puede sostener entonces un proyecto formativo complementario al escolar a lo largo del año y a lo largo del ciclo escolar. Por otro lado, los eventos recreativos lo que permiten en buena medida es intensificar la experiencia educativa, ¿no? Son momentos que, si bien son esporádicos, cuando se dan generan entonces una estancia potente, significativa, que hacen esa experiencia como lo vuelven algo más intenso. Y por último, destacamos el sentido de creación de ambiente que tiene la animación de espacios, ¿no? Para quienes tienen formación en educación saben que el ambiente educativo es fundamental para sostener un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la creación de un ambiente favorable a este tipo de formación es fundamental y en buena medida ese es el aporte sustancial de la animación de estos espacios. Ahora, toda esta oferta recreativa muy amplia y muy diversa, ¿qué lugar ocupa entonces en la institucionalidad? Y ahí vamos a introducir un poco el concepto que en buena medida le da título a esta ponencia, que es el de trayecto de formación. En primer lugar, debemos decir que entendemos a la formación como un proceso que hace la persona, que hace el sujeto sobre sí mismo. No es que nosotros formamos personas, sino que le ofrecemos la mejor mediación posible como educadores para que sea el sujeto el que se forma a sí mismo.
Desde esa mediación, desde eso que ofrecen las instituciones educativas como la mejor oportunidad para que las personas se formen, ahí, en definitiva, el concepto de trayecto viene a dar cuenta justamente de una secuencia de actividades, de recursos, de, de todo lo que dispone en definitiva la institución educativa para que los miembros de esa comunidad educativa aprendan y se desarrollen como sujetos, como ciudadanos, como personas. Tiende a dar cuenta de una serie de prácticas académicas en general, vinculadas en la mayoría de los casos a un aula, bastante tradicional. Lo que sucede en Uruguay, además que el trayecto escolar es muy homogeneizante, ¿no? Podemos decir que hay un plan y un programa educativo central que orienta todo lo que las escuelas, tanto públicas como privadas de todo el territorio, deben hacer. Por lo tanto, ese trayecto escolar es prácticamente como una única ruta a recorrer. Sin embargo, las instituciones que tienen propuestas ricas y diversas de recreación, lo que están haciendo es justamente ensanchar ese trayecto a partir justamente de una oferta complementaria que hemos denominado como trayecto formativo complementario, que lo que permite entonces es que el recorrido que hace el sujeto, o mejor dicho, la trayectoria que hace el sujeto, la trayectoria tiene que ver justamente con el recorrido que en definitiva terminan haciendo las personas más allá del trayecto que le propone la institución. Lo que permite este trayecto formativo complementario es que esa trayectoria se vuelva algo más diverso, algo más subjetivo, más personal, que cada uno pueda empezar a encontrar su recorrido y no seguir un único recorrido que le plantea el trayecto escolar. Como dice aquí abajo, en paralelo al trayecto educativo que se da dentro del tiempo escolar, surge un trayecto de formación complementario, sostenido desde la oferta complementaria, que por lo tanto complementa la experiencia educativa dentro de la institución. La función que tiene en definitiva la recreación dentro de la institución es complementar, ampliar las oportunidades de formación de, de niños y adolescentes. Este trayecto enriquece los recorridos o trayectorias escolares a través de una progresión que no siempre es lineal, y este es un elemento clave, porque aquí hay una gran diferencia respecto a los trayectos escolares que suelen ser lineales. Ahora vamos a retomar esta idea de la linealidad que se da durante el ciclo escolar o una parte de este. En general, esto puede variar porque cada institución tiene autonomía en cuanto al tipo de oferta recreativa que va a llevar adelante, o si lleva o no lleva oferta recreativa, pero en general muchos abarcan todo el ciclo escolar y en algunos casos abarca una parte del ciclo escolar, que puede ser la primaria, la secundaria o el ciclo superior dentro de la educación secundaria. Esto se da entonces a través de diversas actividades de tiempo libre escolar que se distribuyen en los diferentes niveles educativos de la institución, atendiendo a las necesidades específicas de cada momento del trayecto educativo. ¿Cuáles son entonces las características que tiene este trayecto de formación complementario? Sobre todo características que lo diferencian de la dimensión escolar del trayecto. En primer lugar, estamos ante una progresión no lineal. Los trayectos escolares, los trayectos académicos, plantean una progresión que siempre es lineal. Para yo poder pasar al segundo año, tengo que aprobar el primero, tengo que demostrar el desarrollo de ciertas competencias que me son requeridas para poder progresar. Por lo tanto, se va dando una progresión, tengo que hacer primero, segundo, tercero, luego tengo que aprobar la primaria para poder pasar a la secundaria, una progresión que siempre es lineal. Con esta dimensión complementaria del trayecto, esa progresión no es lineal, ¿no? El niño, el joven, el adolescente va recorriendo y va tomando y va seleccionando aquello que considera en base a sus intereses, en base a sus motivaciones, eh, y el hecho de que un año decida no asistir a una práctica deportiva no lo inhabilita para continuar al año siguiente, por el contrario, uno puede
volver y retomar o dejar en cualquier momento las diferentes propuestas que va tomando, ¿no? Y eso, en definitiva, como que rompe con ese sentido de progresión lineal. La progresión viene marcada no por los contenidos escolares, sino que viene marcada por los procesos que va viviendo el sujeto. Por otro lado, una diversidad de trayectorias, ¿no? Lo que asegura en definitiva esta oferta diversa, rica y optativa, ¿no? Porque cada uno decide qué actividades toma, cuáles no toma, lo que va generando en definitiva es una diversidad de trayectorias, ¿no? Y un sentido de la educación que rompe con esa homogeneización que tiene la actividad escolar. Y por último, hay que destacar en definitiva el sentido de experiencia educativa en tanto experiencia de ocio. Varios autores han desarrollado esta idea de experiencia, de la experiencia de ocio y del impacto, en definitiva, educativo que tienen justamente esas experiencias que se dan cuando nosotros estamos en nuestro tiempo libre y estamos disfrutando. Como seguramente muchos de ustedes están disfrutando el sonido de los pájaros que, como veo que muchos comentan, están entrando por el micrófono en este momento, ¿no? Uno realmente se siente que no tiene ninguna obligación en hacer este tipo de actividades y sin embargo lo hace porque lo reconforta y además le genera en definitiva un impacto en su propio desarrollo. Eh, lo que rescatan en definitiva estas propuestas es el sentido justamente educativo de esas experiencias de ocio y lo llevan al ámbito institucionalizado del ámbito escolar. Por otro lado, también quiero destacar en definitiva algunos componentes que esta lógica de proyecto o del trayecto de formación permite analizar y comprender el valor que algunas actividades cumplen, no como un hecho casual o meramente de entretenimiento, sino como algo que está aportando ese sentido de trayecto. Eh, por un lado, este concepto de puertas de entrada o salida o puertas intermedias. Muchas de estas actividades se van ubicando estratégicamente en algunos momentos claves del ciclo escolar. La transición entre la primaria y la secundaria es un momento clave en el cual sucede muchas veces que los chicos no recorren ese trayecto escolar en una única institución, sino que en algún momento se pueden cambiar de institución o porque surgen otros intereses, otras necesidades o por traslados que los lleva a optar por otro tipo de institución educativa. Esos cambios en el trayecto escolar en definitiva, en lo académico no impactan demasiado porque justamente hablábamos de algo que era homogéneo, pero sí en lo afectivo, en lo cultural, suelen impactar en la persona que abandona una institución y se cambia a una institución nueva. Ahí hay propuestas recreativas que están ubicadas justamente en esos momentos que son claves, donde se dan la mayor tasa de entradas y salidas a la institución, como el fin de la primaria, el comienzo de la secundaria, o el fin del ciclo básico en secundaria, el comienzo del ciclo superior en secundaria. Esos son momentos en los cuales hay una oferta recreativa específicamente diseñada para facilitar el ingreso o para celebrar en buena manera el egreso del trayecto de formación. Ahí hay actividades que cumplen justamente una función de facilitar estos procesos y asegurar la mejor transición. Por otro lado, hay actividades que cumplen un rol de anclaje que intensifica y potencia la experiencia formativa. Eh, Muchos de los expositores están vinculados a ámbitos de la aventura y del montañismo, ¿no? Uno sabe que un anclaje cuando está haciendo escalada es algo que le asegura lo que ya conquistó, ¿no? Si yo logré subir 500 metros y pongo un anclaje, cuando me resbale más adelante, al menos sé que lo que conseguí hasta el anclaje no lo voy a perder porque el anclaje me va a permitir sostenerme. Y bueno, esa es la función que cumplen muchas actividades, como por ejemplo los campamentos, ¿no? Que los campamentos escolares
por las exigencias de las actividades académicas, generalmente no duran más de 2, 3 días, entonces es difícil pensar que se puedan cumplir en tan poco tiempo con objetivos educativos. Sin embargo, en el marco de un trayecto que viene sostenido a lo largo del año por otras ofertas educativas, el campamento es como el momento de anclar, ¿no? Y de asegurar las competencias que se han logrado alcanzar hasta el momento, afianzarlas, intensificarlas y asegurarme que, bueno, que estoy para seguir recorriendo el trayecto, y lo que ya logré no lo voy a perder. Por eso es importante entonces dimensionar ese sentido que tiene esa actividad no como algo aislado, sino como parte de un trayecto de formación. El, por otro lado, hay propiedades que cumplen los trayectos de formación que me parece que son buenas destacarlas, ¿no? Eh, por un lado hay una propiedad que hemos detectado que le llamamos como propiedad estructurante. En buena medida los trayectos de formación complementarias, que este trayecto que va formando la oferta recreativa, lo que permite es facilitar la asimilación del trayecto a quienes ingresan más tardíamente al trayecto. Hemos encontrado algunas instituciones en las cuales tienen una tasa de ingreso muy importante en los últimos años, ¿no? Hacia lo que viene a ser el ciclo eh, de- el ciclo superior del secundario, en el cual ingresan muchos chicos nuevos que, a diferencia de los que están de repente desde los 3 años, se han perdido todo lo que es la participación en la oferta recreativa durante la primaria, durante el ciclo básico, y sin embargo, rápidamente el trayecto complementario logra asimilar y hacer comprender cuál es el sentido de la oferta recreativa, el lugar que ocupa dentro de la formación del sujeto, y fácilmente los nuevos son rápidamente asimilados a partir de sus primeras participaciones en campamentos, en jornadas de bienvenida, enseguida se van a alinear con lo que es el sentido educativo que le imprime cada institución. Por lo tanto, creemos que esta lógica del trayecto de formación lo que genera es un sentido de estructura, de solidez, representada en buena medida a partir de esta cadena, ¿verdad? Por otro lado, también hay una propiedad que le hemos definido como amortiguadora, ¿no? Como el amortiguador de un automóvil, ¿no? Sobre todo en el caso de rupturas que se dan en el trayecto escolar, en el trayecto académico. Hay algunos casos en que el hecho de romper con el trayecto escolar, ¿no? En Uruguay se viene dando sobre todo en las poblaciones más desfavorecidas, una tasa importante de desvinculación con el centro escolar, sobre todo en el nivel de secundaria, y el hecho de romper con un trayecto escolar implica retrasarse en su formación, perder vínculo con la institución y por lo tanto es un círculo vicioso que generalmente lleva a que nunca se logre recuperar en definitiva a quien desertó de la institución. Sin embargo, el hecho de que haya una propuesta complementaria de formación muchas veces lo que permite es amortiguar los costos de esa deserción e incluso en algunos casos facilitar el reingreso, porque el niño, el joven que pierde el vínculo con la institución escolar, lo pierde sí con la dimensión escolar, pero capaz que no lo pierde con la oferta recreativa. Entonces muchas veces es la oferta recreativa lo que permite mantener un vínculo y facilitar el reingreso de esa persona que ha interrumpido parcialmente su trayecto escolar. Estos son algunos ejemplos bueno, del aporte que le da el sentido de trayecto a lo que es la formación, ¿no? Y sobre todo esta idea de concebir lo que son las propuestas recreativas dentro de una institución desde una lógica educativa bastante importante, porque no son solo efectos educativos los que generan las propuestas recreativas, sino que además cumplen una función dentro de esa formación, de esa trayectoria de formación que tiene el sujeto. En realidad, una cosa que quizás debería haberlo comentado antes, ¿no? Pero en definitiva, los trayectos de formación
formación que plantean estas ofertas recreativas atienden a una diversidad de necesidades y sobre todo buscan desarrollar una diversidad de competencias, generalmente más competencias actitudinales y sociales, no tanto cognitivas, eh, pero sí competencias que apuntan no solo a la formación pensando en el campo laboral, sino sobre todo para su formación como sujetos y como personas. En este sentido, la competencia que surge como fundamental dentro del trayecto de formación es la competencia de autonomía. Este trayecto lo que apunta en definitiva es a la formación de sujetos autónomos y sobre todo de sujetos que puedan apropiarse de su propia temporalidad. Por lo tanto, hacia el final del trayecto formativo nos vamos a encontrar con que la mayoría de las propuestas recreativas lo que buscarán es tratar de involucrar al sujeto en su propia gestión, que sean los propios jóvenes de 15, 16, 17 años los que se empiecen a apropiar de esas actividades, se empiecen a vincular desde otro lugar, empiecen a generar en definitiva un vínculo más horizontal con sus educadores y se empiecen a apropiar de las actividades. A lo que apunta en buena medida la oferta recreativa es a que el sujeto asuma la autonomía de su proceso educativo y que pueda egresar de la institución secundaria como un individuo adulto y responsable. En ese sentido, entonces, y a modo a forma de ir cerrando un poco con esta exposición, eh, destacamos por un lado esta idea del trayecto de formación complementario como un sendero, pero como un sendero que se va haciendo al andar. No es un sendero que esté totalmente predefinido, sino que en buena medida se va definiendo a partir de las decisiones que va tomando el sujeto en su recorrido. Las prácticas organizadas de recreación que se dan en varias instituciones de educación formal de Uruguay constituyen un enfoque particular de recreación educativa, entendida entonces como un trayecto complementario de formación del sujeto. Por otro lado, eh, otra idea que creo que es fundamental es la idea de que estas actividades se van instalando en la memoria del sujeto como unas postales que dan cuenta en definitiva de ese camino recorrido y de esas experiencias. Las propuestas de formación que se dan en tiempo libre escolar pueden considerarse buenas prácticas educativas, configurando un trayecto formativo que impacta integralmente en el sujeto y que contribuye a su desarrollo humano. En buena medida, muchos de quienes egresan de este proyecto, lo que terminan recordando de su pasaje de tantos años por la institución educativa, no es tanto lo académico, lo escolar, sino que termina siendo estos espacios de vivencia y de experiencia que son los que, a su entender, realmente impactaron en su formación. Y bueno, nada, la idea era poder presentarles muy rápidamente y también dentro de lo que nos permiten estos 30 minutos de exposición, eh, algo en lo que venimos trabajando, que tiene que ver con una experiencia que al menos en Uruguay es bastante representativa del campo de la recreación, y en una búsqueda justamente por tratar de entender desde lo pedagógico y lo didáctico el impacto que tiene la recreación en la formación de personas. Por ahí, a modo de cierre, un poco de las fuentes bibliográficas que inspiran esta presentación. Y bueno, si queda tiempo, podremos responder algunas preguntas o simplemente podremos seguir escuchando los pájaros, que realmente por aquí ya es hora de próxima al atardecer en Uruguay, o sea que los pájaros están muy activos en este momento.